dia! Estou começando o programa Infertilidade em Foco. Eu sou a doutora Belcine, especialista em reprodução assistida humana e infertilidade. E o nosso programa hoje está muito especial. O nosso convidado estará representando o país Peru. Ele que é meu amigo desde 2017. Ele que é embriologista, geneticista, especialista em embriologia, Dr. Lionel Acosta. Dr. Lionel, ele é diretor de todos os laboratórios Gestar do Peru. O Instituto de Reprodução e Genética Del Norte nos fornece várias capacitações. Através do Dr. Lionel Acosta, é possível capacitar e especializar em diversas áreas: andrologia, genética e embriologia. Hola, ¿cómo están todos? Les saluda Lionel Germán Acosta Campos, embriólogo genetista y director de los laboratorios de Gestar Perú. Comentarte que vamos a estar junto a la doctora Bel Cirne en su programa Infertilidad in Focus, conversando sobre la fragmentación del ADN espermático. ¿Tú quieres saber qué es la fragmentación del ADN espermático? ¿Cuáles son las técnicas actuales que se vienen dando en cada laboratorio? ¿Y cuál es la importancia real que tiene este valor en el mundo de la reproducción asistida? Te invitamos a que puedas acompañarnos en esta entrevista. O DNA carregado pelo espermatozoide é essencial para a formação do embrião e para dar origem ao futuro bebê. Quando esse DNA está danificado, é necessário que faça a fragmentação de DNA do espermatozoide. O nosso tema de hoje é a fragmentação do DNA espermático. Então, vamos assistir a palestra do Dr. Lionel Acosta. Vamos lá? Hola, ¿cómo están? Les saluda Lionel Germán Acosta Campos, embriólogo genetista y director de los laboratorios de Gestar Perú. Ok, hoy vamos a conversar sobre la fragmentación del ADN espermático. Pero, ¿qué es en realidad la fragmentación del ADN espermático? Cualquier alteración que pueda conllevar a la ruptura del ADN del espermatozoide, ya sea en doble hebra o en una hebra, vamos a llamar fragmentación del ADN espermático. ¿Y por qué es importante esta su evaluación? Recordar que el espermatozoide va a llevar el ADN, ¿okay?, de la parte masculina, va a fecundar al ovocito, se van a unir los dos ADN y va a formar al nuevo ser. Pero, ¿qué sucede si este ADN del espermatozoide tiene rupturas, tiene daño a nivel de una hebra o doble hebra? Probablemente ese embrioncito no va a fecundar, y si fecunda, probablemente se va a detener en cualquier momento de su desarrollo embrionario. Con relación a las técnicas, ¿qué técnicas realmente existen actualmente y cuáles son las que se vienen aplicando a los laboratorios? Hay varias técnicas, pero hay una en especial que ha llegado a todos los laboratorios por la forma sencilla de poder realizar, porque no necesitamos muchos equipos grandes, sofisticados, y esta técnica es la dispersión de la cromatina, una técnica sencilla que podemos verlo a microscopio de campo claro, que consiste en poder nosotros colocar los espermatozoides en una lámina, poder tratarlos con una solución ácida para que pueda ocurrir la desnaturalización, para que luego puedan romperse los enlaces, ¿sí?, pueda permeabilizar la membrana del espermatozoide y pueda luego permitir la salida, ojo, de la cromatina, el ADN del espermatozoide con una solución lisis. Y nosotros lo que vamos a hacer es poder observar estos espermatozoides rodeados de un halo. Y este halo, este halo viene a ser el ADN del espermatozoide. Normalmente vamos a contar 500 espermatozoides para poder determinar cuál es el valor o el índice que está presentando de daño este paciente. Hay muchos valores actualmente, muchos valores. El primer trabajo que lo realizó Evenson con una técnica diferente, con citometría de flujo, determinó que pacientes que tenían por debajo de 15%
de daño a nivel de ADN espermático eran pacientes muy buenos. Pero cuando el daño superaba el 30%, realmente las tasas de fecundación in vitro caían al suelo. En el caso de la dispersión de la cromatina, ojo que no estamos viendo realmente dónde está el daño, hay que aclarar eso, no vemos dónde está el daño, lo que estamos viendo es la susceptibilidad de que se pueda desnaturalizar el ADN del espermatozoide. Lo que estamos viendo es el tamaño del halo y el halo nos va a indicar, ojo, qué tan sano, qué tan bueno está el ADN de este paciente a nivel de espermatozoide. Por ejemplo, cuando sale el ADN del espermatozoide en esta técnica de la dispersión de la cromatina, lo que va a salir es ADN en doble hebra. Y lo que se está quedando es ADN que ha sido desnaturalizado. ¿Y por qué ocurrió la desnaturalización? Porque son lugares donde existen los daños, la ruptura del ADN del espermatozoide. Entonces, mientras más espermatozoides que tengan halos grandes rodeando el núcleo o la cabeza del espermatozoide, el paciente va a estar bien. Bajo esta técnica hay muchos trabajos, algunos mencionan que el punto de corte es 30%, otros mencionan que es 17 o 18%. Nuestros estudios internos propios en Gestar Perú hemos determinado que nuestro punto de corte es 18%. ¿Qué quiere decir? Que pacientes que sobrepasan este valor, las probabilidades de tener embriones de muy buena calidad mediante una fecundación in vitro va a ser mucho menor. Es más, nosotros tenemos casos en la cual los pacientes tienen solamente 1 o 2% de fermentación muy bajo y estos casos realmente nos va súper bien. Y si es que hacemos un procedimiento de ovodonación, probablemente si entregamos en este caso 10 o 12 óvulos, van a llegar 7 o 8 blastos de muy buena calidad. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a la ruptura del ADN espermático, al daño del ADN del espermatozoide? Realmente pueden ser factores intrínsecos, ¿sí? Por ejemplo, el alto tiempo, la prolongación elevada de los espermatozoides a nivel de epidídimo. Hay que recordar que el epidídimo, si bien es cierto, es el órgano que le da la preparación del espermatozoide para que pueda moverse, es como que la primera capacitación espermática in vivo. También estar un tiempo prolongado en este órgano va a llevar que las especies reactivas de oxígeno pueda dañar el ADN espermático, pueda causar las rupturas de este ADN espermático. Puede también darse por factores de endonucleasas, exonucleasas, o en el momento de que está ocurriendo la espermiogénesis, en ese proceso, en ese cambio que van a ingresar protaminas por las histonas, en ese momento también puede causar daño. ¿Okay? Ahora, si hablamos de factores externos, ¿qué es lo que realmente está causando el daño en estos pacientes? Por ejemplo, pacientes que fuman mucho cigarrillo. Se ha visto estudios que de 10 cigarrillos diarios a más, probablemente está causando este efecto daño a nivel de ADN espermático. Los pacientes que consumen demasiado alcohol, exposiciones a altas temperaturas. Por ejemplo, en Perú, yo te hago un ejemplo. Hay pacientes, hay personas de que están expuestas en la calle vendiendo comida, ¿ok? Y al preparar la comida, los testículos están expuestos muy cerca a la cocina, a temperaturas muy elevadas. Yo te aseguro de que si nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, de estos pacientes, el daño a nivel de ADN espermático va a ser muy alto. ¿Okay? Si estamos expuestos a temperaturas elevadas o, por ejemplo, hay personas que trabajan en frigoríficos muy bajos, ¿no? Entonces, el que estemos consumiendo también algunos tipos de medicamentos puede llevar. Pacientes, por ejemplo, que se ha determinado que tiene cáncer y tiene que seguir una quimioterapia o una radioterapia, estos pacientes también, luego de hacer estos procedimientos, van a tener alterado, ¿sí?, el ADN espermático. Ahora, todos los pacientes que realmente tienen un estudio seminal, un espermograma, que lleva a tener un mal pronóstico o de mala calidad, ¿tienen fragmentación del ADN espermático? La respuesta es no. Hay que recordar que aproximadamente entre el 20 al 30%, ojo, 20 al 30% de pacientes que tienen un estudio de espermograma normal, que quiere decir muy buena concentración, muy buena movilidad, ¿sí?, morfología normal, muy pocos muertos, a pesar de que tienen muy buena calidad espermática, el daño a nivel de ADN espermático es elevado.
Entonces, nosotros podemos realizar un procedimiento de alta complejidad, una fecundación in vitro, y los resultados no van para bien. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? Si la calidad espermática es muy buena, ¿qué ha pasado? Entonces, es por ello que nosotros, por ejemplo, en Gestar Perú, lo que hacemos es que de rutina, todos los pacientes que van a ingresar a alta complejidad, a pesar de que tienen una buena calidad espermática muy buena, tienen que realizarse un estudio de fragmentación de ADN. Queremos saber desde antes cómo está realmente ese ADN del espermatozoide, si presenta ruptura o está dentro de los valores normales. Y eso nos ha llevado a tener resultados muy buenos. Con relación a los pacientes que son llamados oligoastenoterato-zospérmicos, ¿qué significa eso, oligoastenoterato? Pacientes que tienen muy pocos espermatozoides, que tienen un porcentaje muy bajo de movilidad y además tienen muy pocos espermatozoides que presentan morfología normal. Entonces, estos pacientes regularmente, si ustedes buscan en la literatura, van a tener una alta incidencia o un alto daño a nivel de ADN espermático. Pero, con relación a la experiencia que tenemos nosotros, no ocurre eso en Gestar. Yo te diría que aproximadamente el 50% de estos pacientes oligoastenoterato tienen un índice de fragmentación por debajo del 10%. Entonces, si la calidad espermática, a pesar de que tienen pocos lentos, ¿sí? Y baja morfología normal, entonces si es que no tienen daño, las probabilidades de poder hacer una fecundación in vitro y tener embriones de muy buena calidad y embarazo aumentan en estos pacientes. Pero en el caso, por ejemplo, que si tú tienes realmente muy pocos espermatozoides, un porcentaje de movilidad baja, muy pocos espermatozoides normales, y además le sumamos de que sí presenta fragmentación alta, probablemente ese caso va para mal. Para esto, previamente, vamos a tratar de hacer un tratamiento con antioxidantes para poder mejorar ese índice de fragmentación, poder disminuir ese daño a nivel de ADN si es que realmente es por antioxidantes y luego poder realizar la técnica y poder llevar el embarazo que tanto estás esperando. Ahora, ¿qué sucede en estos pacientes que realmente el daño no es por antioxidantes? Es decir, la causa de la ruptura del ADN espermático no es por antioxidantes. Ya hemos determinado con algunos test de oxidación espermática que realmente el daño no es causado por falta de antioxidantes. ¿Qué hacemos en esos casos? En esos casos lo que se hace es tratar de determinar alguna técnica de selección espermática, ya sea columnas de anexina o podemos hacer, en nuestro caso, hacemos el SwingArt modificado, la cual vamos a obtener una cantidad de espermatozoides con un daño muy bajo de ADN espermático y estos podemos inyectarlo tranquilamente y obtener buenos resultados. Con respecto a las otras técnicas que se vienen utilizando en los laboratorios, pero que no es de rutina. Por ejemplo, vamos a hablar ahora del COMET. Este ensayo es muy bueno. Este ensayo realmente va a ayudarnos a determinar cuál es el daño del ADN del espermatozoide, tanto en una hebra como en dos hebras. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que si el espermatozoide tiene daño a nivel de una hebra, la posibilidad que ingrese y que el ovocito lo pueda reparar es muy buena, es muy alta. Pero ¿qué pasa si el daño del espermatozoide, la ruptura, es a nivel de dos hebras? Quizás el ovocito no tiene la capacidad de poder reparar y ese embrión no va a desarrollar y va a llegar a término. Con relación a la técnica túnel, que es una técnica muy utilizada también en algunos laboratorios, es una técnica que directamente va a marcar el daño, va a saber dónde está el daño, ¿sí? Y vamos a saber según la intensidad, ojo, pero para esto usamos microscopía de fluorescencia, entonces ya se hace complicado, no todos los laboratorios tienen eso, ¿sí? Pero mediante fluorescencia vamos a determinar cuántos espermatozoides sí presentan daño del ADN espermático. Ok, muchos nos preguntan, ¿se debería utilizar esta técnica de fragmentación como una técnica de rutina en los laboratorios? La respuesta es muy controversial, pero te vamos a contar lo que hacemos en Gestar. En Gestar, inicialmente siempre le vamos a pedir un estudio seminal como espermograma para poder analizar. ¿Okay? Ese es, inicialmente a nuestros pacientes se le pide un estudio de espermograma. ¿Okay? Pero, ojo, si el paciente sí ya está destinado para hacer una fecundación in vitro o una inseminación artificial, en esos momentos se le pide la fragmentación. Si el paciente presenta alguna alteración desde el espermograma inicial, ¿okay? Entonces el médico también le va a pedir fragmentación de ADN. Entonces nosotros va a ser controversial.
En algunos casos sí lo vamos a pedir porque el médico va a estar en conversación con el paciente le va a decir, sí, tengo tantos años de infertilidad, me he hecho estudios, me he realizado estudios, me salen que estoy normal. Entonces, dependiendo también esa primera consulta de médico-paciente, el médico va a poder determinar si es que es necesario de que este test de fragmentación de ADN espermático se pueda solicitar desde un inicio o lo hagamos luego antes de ingresar a una fragmentación de ADN. Es importante porque mencionábamos de que si, por ejemplo, a pesar de que tiene muy buena calidad espermática y sale un valor muy alto de índice a nivel de daño del ADN espermático, el paciente va a seguir un tratamiento previo. O si realmente vemos que no es por falta de antioxidante, estamos preparados para poder hacer una técnica de selección espermática para poder reducir ese daño y que los resultados favorables puedan subir. Bueno, despedirnos. Hemos conversado un poco sobre el test de fragmentación, hemos conocido la técnica, hemos hablado sobre la técnica de la dispersión de la cromatina. Encantadísimo de haber acompañado a la doctora Bel Cirne en su programa y estamos para cualquier otra consulta o dudas que tengan, nos pueden hacer por internos y nosotros encantadísimos de poder responder. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Chiclayo, la ciudad de la amistad, Perú. Nos vemos. Olá, agora chegou a hora do programa que eu mais gosto. Sanar dúvidas de vocês que estão aí do outro lado assistindo ao programa. Bom, a primeira pergunta, vamos ver de quem é? Gilda Nunes, que mora em Barcelona, na Espanha. Meu sonho sempre foi ser mãe, mas infelizmente já passou do tempo, tenho 51 anos. Mas eu quero te parabenizar pelo belíssimo programa. Ah, Gilda, muito obrigada. Fico muito feliz de você estar gostando. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Olha, um rapaz participando do nosso programa. José Alves, de Sorocaba, São Paulo. Estou adorando o programa. Tenho uma dúvida sobre fertilização in vitro. Se eu fizer o procedimento da minha esposa, vai usar o óvulo dela e eu o meu sêmen? José Alves, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, sim, vai usar o óvulo da sua esposa e o seu espermatozoide. Há qualquer informações adicionais, é necessário que a gente faça uns exames e fala qual o procedimento mais adequado. Mas a sua resposta é sim. A próxima pergunta é Roberta Ferreira, 26 anos. Sou brasileira e moro em Lisboa, Portugal, há 5 anos. Estava sentindo falta de um programa especial e maravilhoso que fala de boa qualidade de vida. E através da internet satélite, descobri a TV Fácil. Que qualidade maravilhosa! Fico sempre antenada e não perco nenhum programa, nenhuma entrevista. Gosto muito de você como apresentadora e gostaria de saber como é feito o procedimento de fertilização. Bom, para responder a sua pergunta, Roberta, eu vou fazer o seguinte. No próximo programa, eu vou responder para você todas as formas de tratamento voltado para fertilização, ok? Aguarde! Estou encerrando o programa Infertilidade em Foco. E eu quero agradecer ao convidado de hoje, Dr. Laionel Acosta, pela sua participação e por nos fornecer tanto conhecimento voltado para andrologia e laboratório de fertilização. Também quero agradecer a todos vocês que têm assistido o programa e me enviado muitas mensagens. Eu estou extremamente feliz com todas as mensagens positivas que eu tenho recebido. E continue enviando as suas dúvidas, que eu estarei respondendo o máximo de perguntas possíveis, ok? Até o próximo programa.
Chao.